Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Bien, Buenas noches. gracias. Rogelio Varela, muy Hola buenas Marilena, noches. Darío, buenas Buenas noches. noches, Buenas Rogelio. noches. El día de hoy vamos a platicar de la inflación, va a la baja, pero usted ya la resintió o ya la sintió en su economía, en su bolsillo. De este más platicamos el día de hoy. Acompáñenos. El nominado secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró que los primeros aranceles a las importaciones de México y Canadá no se implementarán si esos países toman medidas en tráfico de drogas, pero hay otras tandas de gravámenes que se decidirán a finales de marzo o inicios de abril. Un análisis realizado por Moody's señala que las políticas proteccionistas que el presidente Donald Trump puso en marcha y las amenazas arancelarias parecen estar funcionando hasta ahora. Como ejemplo, la calificadora señaló lo sucedido el fin de semana pasado, donde el gobierno colombiano aceptó la deportación de sus connacionales para evitar aranceles del 25%. En diciembre del año pasado, la tasa de desocupación en nuestro país se ubicó en 2.4%, al sumar 1.5 millones de personas. Al cierre del 2024, la tasa de informalidad en México fue de 53.7% y la de subocupación se estableció en 6.9%. Si bien los datos del INEGI y del Banco de México apuntan a un control de la inflación, la mayoría de los analistas económicos coinciden en que el crecimiento económico para México este año va a ser menos del 1%. Vea lo que le preparamos. Tras alcanzar niveles históricos en 2022, debido a factores globales como la pandemia y la guerra en Ucrania, la inflación en México está mostrando una tendencia a la baja. El Índice Nacional de Precios al Consumidor mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos adquiridas por un consumidor urbano promedio. En la primera quincena de este 2025, la inflación general anual se ubicó en 3.69%, su nivel más bajo desde febrero de 2021, según datos del INEGI. Aunque esta cifra se acerca a la meta del 3.5% establecida por el Banco de México, el panorama económico sigue siendo desafiante, ya que los especialistas en economía del sector privado consultados por el Banco de México en noviembre pasado disminuyeron para 2025 su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país de 1.20% a 1.12%. La economía mexicana inicia el 2025 con una serie de claroscuros, menor inflación, pero también una economía más lenta. ¿Cómo se traduce esto en la economía de las familias? Para platicar de este tema nos acompaña el doctor Fausto Hernández, investigador y economista de la Universidad de Ohio. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí en el Buenas programa. noches, doctor. Gracias. Doctor, pues el inicio económico para nuestro país con una serie de claroscuros. Son muchos claroscuros normales para un inicio de sexenio, aunque en esta ocasión, a diferencia de los anteriores sexenios, pues siempre con un poquito más de incertidumbre, sobre todo por la cuestión geopolítica y particularmente en el caso de México, por la cuestión de la relación con los Estados Unidos. Fuera de ello, pues todos los primeros años de prácticamente las últimas 8 o 10 administraciones han tenido desaceleración económica. Esta es un poco más abrupta. Y es un poco más abrupta porque hay un poco más de incertidumbre, además de lo que acabo de mencionar también. Siempre las reformas que se han estado haciendo, sobre todo la judicial, pues ponen en modo de espera la inversión. Queremos ver todo el mundo, hasta los ciudadanos, qué va a pasar con eso, cómo se va a implementar, fue mejor o no fue mejor, ¿no? Esa es la incertidumbre que estamos teniendo. Ya estamos viendo problemas de implementación, ya desde ahora, ¿no? Entonces esto, evidentemente, pues la inversión se pone en modo de espera. Yo no diría que se espanta, yo diría que se pone en modo de espera. Y vimos datos muy buenos en materia de inflación hacia la baja, ya muy cercanos a lo que buscaría o esperaría el Banco de México. Sin embargo, también vimos que los analistas economistas bajan sus expectativas en materia económica. ¿Cómo traducir esto en el bolsillo de los mexicanos? Bueno, en el bolsillo de los mexicanos, evidentemente la inflación hay que decirlo, ha habido inflación y esto ha reducido el poder adquisitivo de todos nosotros, en particular de los servicios. Los servicios siguen siendo un reto, están por arriba del 3% e incluso por arriba de la supuesta más menos 1
que se pone a veces en la meta, que es muy controvertido. Ayer un analista, ex gobernador del Banco Central, decía, no, eso no existe. Solo es el 3%. Aquí estamos arriba del 4% en el caso de los servicios. Y los servicios son intensivos en mano de obra. Y al ser intensivos en mano de obra son los que le podrían estar sufriendo más el estrago de ya los aumentos del salario mínimo. Entonces, es entre el salario mínimo y tal vez es cierto un poco más de demanda en términos de las transferencias, que sí han incrementado algo de demanda, sobre todo en servicios, que a lo mejor son los que obstaculizan la baja en términos de servicios. Pero, a ver, la desaceleración económica probablemente le dé un espacio, a diferencia de Estados Unidos, porque en Estados Unidos al revés, están en línea relativamente ascendente. Ellos tienen menos grados de libertad de recortar una tasa. Nosotros, al tener una desaceleración económica, más o menos controlada la inflación, una depreciación de tipo de cambio que sí, en efecto, se fue de 16 y cacho de pesos hasta arriba de los 20, pero ha sido relativamente ordenada, no ha sido abrupta, ha sido, digamos que gradual, sí, se le puede decir. Creo que hay espacio de libertad para el Banco de México. Además, lo muestra en el programa monetario del 2025, que están ya pues listos con los trastes puestos para reducir las tasas. Claro, el debate sí es 25, 50 puntos. Me regreso a lo que decía hace un momento, doctor, en referencia a ese subgobernador que daba sus puntos de vista de que no hay que echar las campanas al vuelo. Y de hecho, algunos analistas advierten que no hay que echar las campanas al vuelo en el caso de la Junta de Gobierno del Banco de México y hacer recortes más agresivos, porque la inflación todavía no está 100% controlada. Lo que decía usted hace un momento de los servicios se pueden salir de control en cualquier momento, los precios, y eso puede pegarle a los objetivos del Banco de México, ¿no? Claro que sí. Por lo que yo podría coincidir un poco más ahora con el diagnóstico del Banco de México es por la tendencia. Es decir, sí sigue alta, pero con tendencia a la baja. Y eso creo que da cierto espacio de libertad. Lo que sí es que viene una incertidumbre muy fuerte. Yo pienso que la semana que entra veremos un recorte de 50 puntos base, de medio punto porcentual, pero yo no me atrevería a inferir o pronosticar los siguientes recortes, porque hay gente que está diciendo que incluso en el primer semestre podríamos llegar hasta el 9%, es decir, 2 recortes de 50 puntos base. Yo ahí sería más cauteloso, porque hay todavía muchísima incertidumbre sobre las tarifas. Vamos a tener la Junta, es probable, la presidenta hoy acaba dijo esta mañana que no creía que se iban a imponer las tarifas, pero creo que esto es probable que ella tenga cierta información y es probable que sea cierto, pero eso no significa que no digan el sábado, bueno, un mes más, y eso alarga la incertidumbre, ¿no? Entonces, yo sí pienso e insisto, el cómo se va a llevar a cabo, cómo va a terminar la aplicación de la ley, es también un aspecto, por supuesto, que es incierto y hay que estar siempre al pendiente de eso. Claro. Doctor, esta incertidumbre, este compás de espera en la inversión, ¿qué efectos podría tener en el empleo? No, en el empleo ya lo vimos. No que podría, que ya tuvo. Acabamos de ver uno de los datos pues, más pesimistas, yo diría, en diciembre, se perdieron una cantidad de empleos, arriba de 200,000 empleos. El año del 24 terminaron solamente con cerca de 300,000 empleos creados, pero es bien importante ubicar si esto es mucho o es poco. La demografía de este país marca que cada año se tienen que crear 1 millón de empleos. Si nada más creamos 300,000, quiere decir que hubo 700,000 que tienen que buscar dónde ocuparse. Y esto es la informalidad, o es migración, o cualquier otra cosa que podría ser hasta insertarse en el crimen organizado.
Doctor, dentro de este panorama hay analistas quien dicen que estamos similares a una crisis o una situación compleja como la que hubo a finales de 1994, principios del 95. Si esto hubiese sido así, ¿hay algo, herramientas de las que podamos aprender que nos ayuden en estos momentos para fortalecer o salir menos afectados de esta situación económica? Yo creo que México tuvimos una crisis. La crisis del tequila fue una crisis muy peculiar. Se tenía 27% de deuda con respecto al PIB, cosa que hoy tenemos alrededor del 50%. Sin embargo, los vencimientos de la deuda estaban todos concentrados en marzo. ¿Sí? El 70% de ese 27% estaba concentrado en marzo y eso espantó evidentemente a todos los inversionistas y hubo un ataque especulativo más allá del error de diciembre que en efecto hubo por ahí un mal manejo, si hay que decirlo. Y yo pienso que ahora la lección fue, y se ha aprendido desde el 95, y yo sí creo que se ha seguido del 95 hasta el día de hoy, es siempre tratar de alargar los vencimientos. Hoy el vencimiento está bastante cómodo y se ha ido alargando. Entonces yo no le veo ese tipo de crisis financiera. Además de que se ha concentrado mucho en deuda interna, a diferencia del 94-95 que se concentraba en externa, con los famosos tesobonos, ¿no? En dólares. Entonces no le veo similitud. Yo pienso que es una... el problema actual creo que continúa siendo problemas estructurales de la economía mexicana. Doctor, ¿usted ve que vaya a haber una renegociación a fondo del sector automotriz en el Tratado de Libre Comercio? Yo pienso que, difícil decirlo, pero mi impresión y analizando lo que pasó desde el 94 con la revisión que se tuvo cuando entró Donald Trump, van a aumentar contenido nacional. Yo pienso que va por ahí. En el caso de la industria automotriz, no creo que vaya, probablemente haya un poco más de cláusulas por ahí no tan explícitas para frenar pues, la incursión de los autos chinos que ha estado teniendo el mundo. Alemania ha emprendido acciones muy fuertes para frenar en parte presión de las automotrices alemanas que llevaban una inversión brutal, ¿no? Pero yo sí creo que va a ser más contenido nacional, que en el fondo esa es una barrera. Claro. Doctor, ahí el asunto es la implementación, ¿eh? Por supuesto. Porque siempre se le puede dar la vuelta, se le ha estado dando la vuelta, seguro. Finalmente, doctor, en este escenario tan complejo, ¿cuál sería la recomendación para las familias? Para las familias es, si tenemos empleo, cuidar el empleo. Cuidar el empleo, el horno no está para bollos. Cuidar el gasto familiar, las finanzas personales son muy importantes. No asustarse también con ciertos movimientos de tipo de cambio que pudieran ser de 20, 30 centavos en un día. No asustarse, la volatilidad va a continuar. No correr a cambiar a dólares necesariamente, ya está arriba, de hecho a lo mejor hasta perderían. Y por supuesto, pues ahorrar en la medida de lo posible. Y yo sí creo que no endeudarse, independientemente de que las tasas podrían ir a la baja. Claro. Eso podría ser, yo pienso que ahorita este año es de cautela para todas las familias mexicanas. Doctor Fausto Hernández, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por sus recomendaciones. No, es un placer y un honor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un año complejo, un año de volatilidad donde habrá que tener cuidado, cautela, como bien lo dijo el doctor, cautela, aunque no miedo, pero pues sí mantener nuestras finanzas en lo personal sanas, en espera, bueno, pues de que también se tomen medidas importantes en el país, ¿no, Darío? Yo destacaría lo que dijo de más que nada cuidar tu fuente de empleo. Claro. Cuidar tu ingreso y no correr riesgos innecesarios, posponer compras innecesarias y sobre todo, pues en la medida de lo posible, ahorrar. Algo que se ve francamente muy cuesta arriba en estos días, muy complicado, ¿no? Y al mismo tiempo también cuando haya estos eventos de volatilidad, pues no sobredimensionarlos y guardar cierta calma en espera de que pues, las cosas se van normalizando poco a poco. Así es. Pues muchísimas gracias. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Marilena, Rogelio. Muy buenas noches.
Gracias por habernos acompañado. Recuerda que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces.